Miré atrás. Dicen que por curiosidad. Más curiosidad aparte, pude haber tenido otras razones. Miré atrás por pena de la fuente de plata, por descuido mientras ataba la correa de mi sandalia. Para no mirar más, el cogote justo de mi esposo, Lot, por la súbita certeza de que si muriera, ni siquiera se habría detenido. Por la desobediencia de los sumisos, a la escucha de la persecución, tocada por el silencio, esperando que Dios cambiara de parecer. Nuestras dos hijas ya desaparecían detrás de la cima de la colina. Sentí la vejez en mí, la lejanía, la vanidad de la andadura, el sueño. Miré atrás al dejar el latillo sobre el suelo. Miré atrás por temor. ¿A dónde dar el paso? En mi sendero aparecieron serpientes, arañas, ratones, polluelos de buitre. Ya ni lo bueno ni lo malo. Simplemente todo lo vivo reptaba y saltaba en pánico colectivo. Miré atrás por mi soledad, por vergüenza de estar huyendo hurtadillas, por ganas de gritar, de volver. O quizá, solo cuando amaneció el viento soltó mi cabello y me levantó el vestido. Sentía cómo me miraban desde las murallas de Sodoma y rompían en carcajadas sonoras una y otra vez. Miré atrás por rabia, para saciarme de su gran perdición. Miré atrás por todas las razones arriba expuestas. Miré atrás de forma involuntaria. Fue solo una piedra la que giró rugiendo bajo mi cuerpo. Fue una grieta la que de súbito me cortó el camino. En el borde, un hámster se agitaba sobre sus dos patas. Y fue entonces cuando ambos miramos atrás. No, yo seguí corriendo, arrastrándome y levantando el vuelo, hasta que la oscuridad cayó del cielo y con ella la gravilla ardiente y las aves muertas. Por falta de aliento giré repetidas veces. Quien lo viera habría pensado que bailaba. No descarto que tuviera los ojos abiertos. Es posible que me desplomara con el rostro vuelto hacia la ciudad.
El multiculturalismo, un peruano vestido de sioux tocando una guitarra eléctrica. La razón, un vertedero abandonado a las interpretaciones. La identidad, un tipo vestido de flamenco conduciendo un 4x4 por el Rocío. La democracia, un cartel de Rajoy, cada vez más alto, cada vez más lejos, cada vez más rasos los mensajes, cada vez más extraterrestres circulando por la izquierda. El fanatismo ultracatólico, del brazo del racismo y del autoritarismo, tomando las calles para limpiar España de moros y chinos. El terrorismo político, social y laboral. Al sur, los consumidos. Al norte, los consumidores. Al norte, perdidos. Al sur, reventados. Vi europeos que empiezan a creerse europeos solo porque esto empieza a llenarse de pakistaníes y negros. Vi inmigrantes que el mercado aprovecha para trabajar y el Estado aprovecha para meter miedo. Vi 44 millones de teléfonos móviles que nada tienen que decirse. Vi jóvenes disfrazados de Latin Kings y vi la clase media, su hipocresía y su indiferencia. Y vi más allá de las puertas cerradas, los palos y las verjas, niños arrollados por la circulación de las mercancías, hombres dudando entre la esclavitud y la bomba humana. Cuando había espacio público para los musulmanes, todos eran jeques. Ahora que no hay espacio público para los musulmanes, todos son terroristas. A menos espacio público, más fantasías identitarias. A menos espacio público, más difícil es pensarnos contra nosotros mismos. Me llamo Epifanio Hernández y soy de Extremadura. El meu nom és María del Carmen Sanchís i vas néixer a València. De la parte donde yo soy, Almazara de San Pedro, es un terreno muy seco y con mucha calor. Y la gente que vive del campo, cuando tiene 2 o 3 años de sequía seguidos, se vienen abajo y lo pierden todo. Y allí pasó. Mis padres perdieron lo poco que tenían. Mi padre enfermó. Así que yo tuve que salir de mi pueblo para Alemania en 1961. A Rússia no, deia la mare. No, perquè és un altre idioma i vos costarà més faena que vos entenguen i que vosaltres els entengueu a ells. I a Mèxic serà millor per a vosaltres. Nosotros por aquel tiempo en el pueblo todavía estábamos sin agua y sin luz. Nosotros allí estábamos todavía con el candil. El agua había que ir a... Yo me acuerdo que estuve trabajando un año entero para que mi madre le dieran un cántaro de agua 3 veces por semana. Entonces no había... Mis hermanos eran muy chicos. Y yo, cuando salí de mi casa, estaba ganando 100 pesetas al mes y la comida. Así que había que tomar una decisión. Y yo dije que yo tenía que ayudar a mi familia. Y cogí esa decisión. Ja l'any 1937, quan jo tenia l'edat de 7 anys, els pares van decidir enviar-nos a Mèxic. Per això ens van enviar, perquè érem molts germans i així patíem fam i hi havia bombardejos i tenia molta pena ma mare. Però tenia l'avantatge de que els havien dit que una vegada acabada la guerra podríem tornar a Espanya. Però clar, com tots érem fills de republicans, una vegada acabada la guerra no van poder tornar. Ja de major, quan torni a Espanya, vaig pensar que nosaltres som un capítol fosc de la guerra, però un capítol oblidat.
A mi madre, la primera vez que yo la vi llorar en toda mi vida fue cuando yo salí de Espanya. I en el tren, camí a Burdeos, on teníem que embarcar cap a Mèxic, ens van donar un berenar. Una caixeta amb una mena d'entrepans i una ampolleta de vi o refresc. I clar, acostumats a no tindre pa, jo en sabia glòria. Yo me subí en un tren de esos de Catapún de la Espera. Un tren que iba dando unos zurríos, sí, ¿no? Un tren muy largo, que golía muy mal. Y me acuerdo que antes de pasar la frontera nos revisaba un médico, como los caballos, hasta los dientes nos miraban. Arribarem a Veracruz, un 7 de juny de 1937. I allí vam passar fam. El menjar era molt roïn i molt escàs. Ens donaven per a desdejunar frijoles amb llet. A migdia un plat de frijoles i després un ou o un tros de carn. Ens posaven el plat de frijoles i per damunt nedaven los gorgojos que teníem que estar llevant-los. Eren frijoles con carne. Però sí, el menjar era molt roïn. I teníem constància de que el govern republicà enviava diners suficients per a que menjaren bé, però es perdia pel camí. A mí lo que más se me ha quedado cuando llegamos fue los cartones que nos pusieron con los números. Allí ya no éramos por nombre, allí éramos por número. En aquel entonces éramos como las ovejas, que nosotros no nos dábamos cuenta. Pero ha sido luego con el tiempo cuando yo he dicho, caramba, como los judíos con los cartones. Ens feien dormir en un quarto enorme i per la nit feia fred. Recorde que ens juntaven 2 o 3 a dormir en el mateix llit i ens tapàvem amb les 3 mantetes allí. Però clar, a mitjanit venien altres que també tenien fred, agarraven la manta, llau. Las residencias eran como barracones, como esos de los campos de concentración, como las películas esas que dan de los alemanes cuando tienen presos a los judíos. Estaban al lado de las fábricas. Yo me acuerdo que el mío, donde yo estaba, era un cuarto, tenía 4 camas. Luego había un armario metálico para meter la ropa. Luego había un cuarto con unos hornillos. Allí lo que tenía uno era para todos. Allí lo compartíamos todo. Y luego había una pila muy grande para lavarnos todos juntos. Quan menjarem la primera tortillita mexicana, que ens digueren, ¿queréis tortillita? I tots, ai, sí, queremos, sí, clar. Nosaltres pensaven que era tortilla espanyola. I ens presenten un plat enorme ple de tortillitas mexicanes, que no sabíem ni com es feia això. Però això què és? Això és cartró? Així on està l'ou? On està la crevilla? Això què és? Fins que ve uno i diu, esto pa que huele. Uy, eran platillos volantes. Luego por aquellas allí nevaba mucho y allí te podías tirar como 30 bajo cero. Y claro, pues con esas temperaturas no te apetecía salir a ningún lado. Y te quedabas allí, en el barracón, tapado con una manta. Luego había una radio pequeña donde escuchábamos las noticias. Pero lo que te apetecía es que se hiciera de noche para meterte en la cama y al día siguiente levantarte e ir a trabajar. Y así pasabas el tiempo en aquel entonces. De la casa, de la barraca al trabajo y del trabajo a la barraca. Pero claro, yo es que llegué con 18 años. Y a esa edad tampoco vas a estar ahí todo el día metido ahí pensando en España. Yo salía con los amigos y me iba a los bares alemanes. Pero claro, los alemanes cuando veían un grupo de españoles ahí, hablando, no les venía muy bien y ya empezaban ahí a buscarte. Te veían con el pelo moreno, español, y se juntaban varios alemanes y ya te estaban buscando pa' pelea. Así que teníamos que ir en grupo. No, que es el caso de hoy con los turcos. El meu taller era la costura, que m'agradava. I tenia una màquina, que m'agradava molt cosir. I teníem classes i després jugar. Al olivo, subí, por cortar una rama, del olivo caí. Jo és que trobem molt a faltar el chilito mexicano i les tortillitas.
Mexicanos al grito de guerra, del certero rugir del bridón, y que tiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Yo me acuerdo que cerca de donde yo estaba había un supermercado muy chico y yo iba allí a comprar y yo veía ahí en las estanterías unos botes de comida ya de esta que ya estaba preparada y veía unas pegatinas ahí con unos trocitos de carne y yo los compraba y luego con el tiempo me enteré que era comida de perro y de gato. Pero claro, como no sabíamos la lengua ni sabíamos nada, pero no me he muerto. Pero per a mi el sentiment espanyol no és el meu. És més el rebutge. De xicotets allà eren com germans. I ara que som vells ens estimem igual. Encara que per a mi finalment es va resoldre bé. Vaig perdre una família, però vaig construir una altra. Vaig construir una altra. Ja no som ni espanyols ni mexicans. Som més xiques de Morelia. Yo me acuerdo muchas veces que pensaba en coger el autobús y volverme a España, pero entonces me acordaba de mi familia, de mis hermanos y por aquel entonces nos pagaba la fábrica en un sobre, nos metía el dinero y delante de la fábrica había una oficina de correos. Entonces yo iba, cogía el sobre, cogía el dinero, me iba a la oficina de correos, giraba el dinero para España, ya no tenía dinero, ya no podía coger el autobús. Me acuerdo que le llevé una chaqueta a mi padre en aquellos tiempos. ¿Os podéis imaginar una chaqueta? Si mi padre nunca había tenido una chaqueta. Hoy en día ves una chaqueta tirada al suelo y ni te agachas a cogerla. Pobrecito mío. Se veía tan feliz, tan grande con aquella chaqueta. Las primeras botas. Y los primeros pantaloncillos que se vieron en el pueblo fueron de mis hermanos. Que todo era poco para ellos. Cuando yo iba a España llevaba la maleta atoradita de cosas. Pero yo nunca le dije a mi padre ni a mis hermanos lo que a mí me estaba costando. Nosotros lo que queríamos era ahorrar para que cuando fuéramos a España fuéramos con un Mercedes grande, con una nevera grande, con cosas que se notara que había llegado el emigrante. Y nosotros con eso ya nos dábamos por satisfechos. Luego aparecieron las casas de España y mucha fiesta, mucho vino, mucho baile, libros, pocos. Pero de información y de eso nada. Claro, a ellos lo que querían es que todos los españoles se fueran para allá, porque así era gente menos en España que pensaba y un español menos en el paro. Tenías que ver la gente que nos traían para que nos cantaran las jotas y las sevillanas. A mí me daban vergüenza. Nos hablaban como si fuéramos subnormales. Luego, en los años 70 es cuando aparece la crisis en Alemania y 700.000 alemanes se quedan sin trabajo. Entonces ya empezamos a sobrar. Y los partidos, sobre todo de derecha, haces un eslogan que dice: tantos extranjeros, tantos parados. Si no hubiera extranjeros, no habría parados. So viele Arbeitslose. So viele Ausländer. Gäbe es keine Ausländer.
Referenda! ¡Gabeskaine! ¡Abais Rosa! Claro, eso para nosotros pues, fue un problema. Porque muchas familias alemanas, que ya teníamos mucha relación con ellos, dejaron de hablarnos por miedo a las represalias. Así que muchos pues decidimos volver a España, ya con los cuerpos gastados, enfermos. Pero claro, es muy duro. Cuando vuelves a tu tierra y te das cuenta que la gente que se ha quedado allá ahora tiene puestos importantes en los ministerios y en los despachos. Y tú como no has vuelto con los millones, pues no tienes ni mierda en las tripas. Y claro, por eso muchos se han quedado allá y se han muerto sin tener contactos con la familia. Pues porque no tienen el sentimiento de haber triunfado. Y esa fue mi vida por allá. Την πρώτη φορά που είδα να βγαίνει κόσμος ήταν το 1996. Θυμάμαι καθόμασταν εδώ σε ένα καφενείο και βγήκαν δύο ξύλινα. Τότε δεν ξέραμε κιόλας, γιατί ήταν η πρώτη φορά που είχαμε δει και λέγαμε τι γίνεται. Και ήταν Κούρδοι τότε, το 1996. Από τότε και μετά ακούγαμε, βγήκε μια βάρκα στο τόσο. Από το 2004 μέχρι το 2009 βγαίναν εδώ 4 βάρκες τη μέρα, 5 βάρκες τη μέρα, 5 τη βδομάδα. Μειωνόταν μέχρι το 9. Από το 9 σταματήσαν. Γιατί βγαίναν από πάνω από τον Εύρο. Μετά κάναν τον τοίχο στον Εύρο, έγινε και πόλεμο στη Συρία και βγαίναν εδώ 2.000 κόσμος. Δηλαδή πέρσι βγαίναν 50-60 βάρκες τη μέρα. Στην αρχή που αυξανόταν οι ροές εδώ που ήμασταν στο χωριό, γιατί ήμασταν μόνοι μας εδώ, ήμασταν 100 άτομα. Στην αρχή δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Δηλαδή να ξυπνάς το πρωί, βρίσκαμε κόσμο στη θάλασσα, φέρναμε ψαράδες κόσμο, μωρά και δεν ξέραμε τι να κάνουμε, πού να πάμε. Κάναμε εδώ, είχαμε μια αποθήκη, μαζέψαμε ρούχα από εδώ μόνοι μας, φέρναμε μέσα στον κόσμο και οι γυναίκες από εδώ από το χωριό αλλάζαν τα μωρά, δίναν γυναίκες, δίναν νερά, γάλατα. Αλλά ο κόσμος έφυγε τότε με τα πόδια, πήγε τα χιλιόμετρα για να κατέβει με Τελιέγη. Μετά από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και μετά ήρθαν εθελοντές από παντού, από όλο τον κόσμο. Πέρυσι, Σεπτέμβριο. Και λίγο έφτιαξε η κατάσταση. Δηλαδή, βάλαν λεωφορεία, βανάκια, δεν φεύγαν καταρχήν με τα πόδια, ήρθαν γιατροί που δεν είχαμε κανέναν, είχαμε μόνο ένα πρωτικό γιατρό. Τι να προλάβει αυτός. Λέω, βγαίναν 2.000 κόσμος. Ποιο να δει, άσε που πολλοί φεύγαν, χωρίς να σταματήσει πουθενά. Δηλαδή δεν τον έβλεπες. Μπορεί να έβγαινε 1 η ώρα τα μεσάνυχτα, 2 η ώρα. Με μωρά μικρά. Και έφυγε με τα πόδια μέχρι την τελή. Ή διψάει, ή εμείς οι ψαράδες βρίσκαμε κόσμο να πνίγεται. Για μας στην αρχή, φαντάσου τώρα 100 άτομα, εκεί που ζεις στα ήσυχα και τέτοια, να βλέπεις να βγαίνουν 2.000 και 3.000 άτομα. Άλλος να πεθαίνει πάνω σε
στα μαγαζιά. Δηλαδή, δεν μπορώ να σε περιγράψω. Εμείς τώρα βγαίναμε για ψάρεμα έξω, πολλά περιστατικά. Δεν ξέρω τι να θυμηθώ πρώτα. Αλλά τα πιο έντονα ήταν, θυμάμαι, μια φορά ήμουν έξω και την ώρα που γύριζα βρίσκω μια βάρκα γεμάτη νερό με αέρα με πολλά μωρά μέσα. Και μικρά μωρά, μηνών και μέχρι 2-3 χρονών. Και όταν πήγα κοντά, αυτοί από το φόβο τους για να γλιτώσουν τα μωρά, τα πετάγαν μέσα στη βάρκα. Δικιά μου. Όταν πήγα κοντά, γέμισε η βάρκα μωρά, το πουθενά. Και ήμουν μόνος με 15-16 μωρά. Από μηνών μέχρι 2-3 χρονών. Αφού θυμάμαι αυτά που ήταν 3-4, τους έδιναν και κρατάγαν μωρά. Και παίρνω τηλέφωνο εδώ στο χωριό σε έναν και λέω: ελάτε στο λιμάνι, γιατί έχω μια βάρκα με μωρά μέσα. Μόνο μωρά. Ήρθαν εδώ γυναίκες, τα πήραν στο μαγαζί και έφευγα πίσω με έναν άλλον για να φέρω με βάρκα με τις γονείς. Και έλεγα: τώρα θα τις βρούμε. Τι θα γίνει με αυτά τα μωρά, πνιγήκαν, δεν πνιγήκαν. Και όταν τις φέραμε εδώ, να βλέπεις να βρίσκει η μάνα το μωρό. Άλλος το έψαχνε, δεν μπορούσε να το βρει. Να γίνεται από αυτή τη μέρα, μου ξεκίνησε όλο με το χωριό και είπαμε κάτι πρέπει να γίνει. Και φτιάξαμε και αυτό το μετάρρου. Δηλαδή από αυτή τη μέρα θα μας μείνει. Από εκεί ξεκίνησε όλο το. Γιατί βγαίναν, φεύγαν, μερικοί δεν το ξέραν. Δεν το βλέπαν τον άλλον, ας πούμε, ότι ήθελε βοήθεια. Από αυτή τη μέρα και μετά που πανικοβληθήκαν όλοι, λέμε κάτι γίνεται εδώ, κάτι πρέπει να κάνουμε. Αλλά έχουμε δει και πολλά άσχημα πράγματα. 28 Οκτωβρίου είχε 10 μποφόρ και πνιγήκαν 70-60 άτομα. Κάνε 50 τα μωρά. Και τα είδα, περνάγαν από κάτω τα μωρά τα πνιγμένα και να μην μπορούσε να το βγάλεις ούτε πνιγμένο από τη φορτούνα. Ξύλα, τσάντες, πεθαμένοι, ζωντανοί, γυναίκες, μωρά, όλα μαζί. Λες τι γίνεται εδώ. Όμως δεν μπορώ να καταλάβω για το άλλο παράδειγμα. Ότι συνεχίζει να γίνεται αυτό. Όλος ο κόσμος, όλος όποιον θες ρώτα παντού, ξέρει τι γίνεται. Ότι φεύγει ο κόσμος από το σπίτι, πνίγεται εδώ. Δεν μπορεί το 2016 να βρίσκουμε στην παραλία μωρά χωρίς κεφάλια. Να είναι πόσες μέρες μες στη θάλασσα. Ή βρίσκω μια βάρκα και ήταν όταν τους παίρνω μέσα γιατί είχαν μείνει, να κλαίει η μάνα μέσα και να της λέω: μη φοβάσαι, όλα είναι εντάξει τώρα, τους σώθηκες. Και μου δείχνει μια φωτογραφία με 2 μωρά. Είχε ξεκινήσει την προηγούμενη μέρα, βούλιαξε, έχασε τα μωρά. Πήγε στην Τουρκία και την άλλη μέρα ξαναέφυγε και κόντεψε να βουλιάξει. Και ήρθε εδώ, βρήκε το μωρό το ένα, βγήκε στην Τουρκία και το άλλο βγήκε στη Μητυλίνη. Τα πήρε, τα έθαψε εδώ στη Μητυλίνη και έφυγε στη Γερμανία. Δεν μπορεί να γίνεται αυτά στα χρόνια που ζούμε και κανένας να μην συζητάει για το τι γίνεται με τον πόλεμο, ας πούμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Το πρόβλημα είναι που θα πάει ο κόσμος. Δεν το θέλω εγώ, πάρ' τον εσύ, κράτα τον εσύ, βάλ' τον σε ένα στρατόπεδο, ξαναγίνω να τον πίσω. Έλεγε ένας: ρε, είστε ήρωες. Λέω: εγώ είμαι ήρωας, ή αυτός που παίρνει 5 μωρά, περπατάει όλη την Ασία, πληρώνει, μπαίνει μέσα σε μια παλιοβάρκα, πνίγεται τα μωρά, βγαίνει εδώ και το ξαναβάζουμε εμείς πίσω οι Ευρωπαίοι που κάναμε τη συμφωνία με την Τουρκία και το ξαναστέλνουμε πίσω. Ποιος είναι ήρωας? Γιατί νομίζω ότι δεν νοιάζεται κανένας, ούτε για τα μωρά που πνίγηκαν, ούτε για αυτά που θα πνίγουν. Γιατί δεν έγινε αυτό τώρα εδώ, γίνεται παντού. Και για τον κόσμο τον απλό, σαν εμένα, πιο πολύ να φοβούνται, μην φοβούνται τους πρόσφυγες, να φοβάται αυτοί που τους κάναν πρόσφυγες. Γιατί αύριο πρέπει να είναι δικιά μας σειρά. Και αυτοί δεν είχαν τίποτα, μια χαρά ήταν.
διώξαμε, γιατί πυρθούκαμε γιατί ξέραμε την ιστορία της μαμάς μας, που τη διώξανε οι Τούρκοι. Και ό,τι μπορούσαμε κάναμε. Κατεβάζαμε ρούχα, ό,τι είχαμε. Τις βοηθούσαμε. Ύστερα ήρθε, κάναμε το συγκέντρωση στα δίσκηνα και φέραν απ' όλα, αλλά παγαίναμε κάθε μέρα και τους κάναμε παρέα στον Πλάτανο. Και μας αγκαλιάζαν, μας φιλούσαν, καταλάβαν ότι τις αγαπούσαμε. Μας αγαπούσαν και εκείνοι όμως, πολύ καλοί άνθρωποι ήταν. Οι ανθρώποι δεν ήρθαν από καλό, ήρθαν από αφού τους διώξαν και κάναν πόλεμο. Πού δεν πάνε. Δεν μπορούμε να πούμε κακό. Κρίμα ήταν, πρέπει να βοηθήσουμε, ό,τι μπορούμε. Συμπαρασταθήκαμε όσους μπορούσαμε. Παγαίναμε κάθε μέρα, τις κάναμε παρέα, αλλά ερχόταν 10 βάρκες, 15 γεμάτα θάλασσα, παραλία. Η ελέγχια, παπούτσα, ήθελες. Το χωριό, αυτά που βγάζαν, τα πλένα και τα ξεσάζαν και αν βγαίναν άλλες βάρκες, τα δίναν. Και τα βγάζαν αυτά και συνέχεια πλένα, αλλά ύστερα με γίνει η συγκέντρωση τα δίσκηνα αναλάβαν. Και στην αρχή κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Το χωριό βοήθησε, οι ψαράδες βοηθήσαν. Παγαίναν στα καλαμάρια να βγάλουν το μεροκάμα του και βρίσκαν βάρκες και τις φέρναν. Φορτούνα, τις βοηθούσαν. Μωρά μέσα είχε, παιδιά μικρά. Η γιος μου πήγε και ψάρευε τη νύχτα και άκουσε βοήθεια. Και ακούγε ένα και κουλίβα, από Τουρκία ήρθε. Και τον παίρνει και τον παγαίνει στο σπίτι. Τον έκανε μπάνιο, τον αλλάξαν, τον έφαγε και τον βάλε και πλάγιασε. Και ύστερα τον πήρε το πρωί στο γιατρείο και τον πήγε καμιά και τον άφηκε. Όχι η γιος μου, όλο το χωριό, όλοι οι ψαράδες βοηθήσαν. Η νύχτα ήταν δύσκολη πάρα πολύ. Εμείς τελειώναμε από εδώ, το μαγαζί, συνήθως 7 με 8 η ώρα, κλείναμε. Και έπρεπε να πάμε στο χωριό, να συγκροτηθούμε, να βρούμε πράγματα, να βρούμε ρούχα, να βρούμε παπούτσια, πιο πολύ για τα μωρά, οι έγκυες γυναίκες. Δεν μπορούσαμε να τους δούμε όλους, ήταν αδύνατο. Για αυτούς που βγαίναν βράδυ. Προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που βγαίναν βράδυ. Μουσκεμα, άρρωστοι, έγκυες, ανάπηροι πολλές φορές. Και πάλι λίγα κάναμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά. Η αστυνομία δεν μας επέτρεπε να κάνουμε τίποτα. Ούτε να μεταφέρουμε, ούτε καν το πιο δύσκολη κατάσταση, ούτε το πιο άρρωστο, ούτε το πιο ταλαιπωρημένο. Δεν μας αφήναν. Δηλαδή να πάρεις έναν άνθρωπο, πρέπει να τον πας στη Μητρική, να τον ανεβάσεις όλη αυτή την ανηφόρα, την απέσια. Δεν μας το επιτρέπαν. Προσπαθούσαμε να τους κρατήσουμε μέσα στην πλατεία. Το μισό χωριό ήθελε, όχι το μισό, λίγοι ήμασταν. Το πιο πολύ χωριό δεν ήθελε, γιατί τους χαλούσε την εικόνα. Παίρνανε τηλέφωνο και εγώ έλεγα από το σπίτι μου στο σπίτι και έλεγα τρέξε τώρα, ακούω κλάμα, τρέξε τώρα, ακούω σφυρίχτρα, τρέχα, δεν ξέρω πού είσαι. Πήγαινε, μη δω άνθρωπο πνιγμένο, σκάλας καμιάς. Μη δω παιδί πνιγμένο, σκάλας καμιάς, δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Ξαναφεύγαν, τους παίρναμε εμείς, ό,τι ρούχα είχαμε, δεν είχαμε τίποτα, είχαμε δώσει τα πάντα. Είχαμε δώσει όλα μας τα ρούχα, τα εσώρουχα, τα παπούτσια, αλλά δεν φτάναν. Όταν ερχόταν ο κόσμος, εκτός από τον κόσμο που είχε πολλά προβλήματα, δηλαδή άρρωστο μωρό ή ανάπηρο γέρο ή 90 χρονό γιαγιά να την κουβαλάει στην πλάτη, δηλαδή, όταν βγαίναν
ήταν σαν να ήταν στη γη της απαγγελίας. Χαρέα, φιλιόντουσαν, selfie. Οι περισσότεροι από τους Σύριους που ήρθαν, οι οποίοι ήταν εμείς ξεκινήσαμε με τους Σύριοι, φαινόταν ότι, πώς να το πω, να μην παρεξηγηθώ, ήταν της υψηλής κοινωνίας, δηλαδή οι άνθρωποι φαινόταν, δίναμε ρούχα στις κοπέλες, οι κοπέλες ήταν ντυμένες μπένα, τα δικά μας ρούχα ήταν κουρέλια, απλά τα δίναμε επειδή ήταν στεγνά. Μερσή, όλες μιλούσαν γαλλικά, καμία αγγλικά. Hola, muy buenas noches. Y muchísimas gracias por haber venido a compartir esta experiencia con nosotros. Hola, sí, bueno, nosotros queríamos explicar un poco de dónde viene el trabajo que estamos presentando, ¿no? Decir que, bueno, nosotros estábamos en una búsqueda de un tema que nos moviera por dentro, pues para hacer un trabajo próximo, y en esa búsqueda vimos una noticia de televisión que era que en la isla de Lesbos había un pescador, Stratos Valiamos, junto con una octogenaria, Emilia Cambisi, que estaban nominados al Nobel de la Paz, junto con otros personajes como Donald Trump o Angela Merkel o el Papa Francisco, tal. Bueno, nos pareció una noticia que a nosotros nos hizo pensar, ¿no? Cómo unas personas totalmente anónimas estaban nominadas a un premio Nobel de la Paz, ¿no? A partir de ahí organizamos un viaje y entonces nos fuimos para la isla para conocer en persona a Stratos Valiamos y a Emilia Cambisi, ¿no? Yo tengo que decir que en esa preparación del viaje yo empecé a leer cosas de Stratos y en mi cabeza me formé una imagen de él, ¿no? Yo pensaba en el típico héroe de película americana, ¿no? Es decir, una persona alta, robusta, con una camiseta con la S de Superman, ¿no? Y cuando llegué a Scala Sicaminea y lo vi por primera vez, pues vi que era una persona normal y corriente, como cualquier persona como nosotros. Y entonces la verdad es que me quedé un poquito despagado. Claro, tú querías encontrarte un lobo de mar y te encontraste con un hombre normal. Y es lo que nos pasa, ¿no? Todo el rato, que ficcionamos la realidad desde aquí. También nos ha pasado con lo de los rescates. Claro, también nos pasaba, como dice Amparo, cuando estábamos en la pensión, bueno, muchas noches hablábamos y decíamos que, bueno, pues que quizás pudiéramos ver un rescate, ¿no? Y llegó el día en que no vimos uno, vimos dos, ¿no? Y pasó lo mismo, ¿no? Es decir, cuando en la isla, en el puerto, se avisaba que estaba llegando un rescate, pues fuimos hacia el puerto y yo recuerdo que yo miraba a la gente que llegaba en la barca como intentar encontrar algo, ¿no? Algo que denotara, yo qué sé, esa película, ¿no? Que yo me había montado en mi cabeza, esa película americana Y cuando los miraba solamente veía gente normal y corriente, otra vez, como cualquiera de nosotros, y sí que tengo una imagen muy grabada en la cabeza, ¿no? Y es, pues una persona que vi que físicamente era como el director del banco de mi pueblo, ¿no? Igual, vestido muy bien y que lo único que denotaba que había venido en una balsa era que llevaba medio cuerpo mojado, ¿no? Yo este primer rescate me lo perdí porque me quedé dormida y cuando Manuel vino a la pensión y me dijo que había visto un rescate me arrepentí de haberme quedado durmiendo, me cachis la mar, me dio mucha rabia, ¿no? Y claro, luego reflexionando digo, pero ¿qué narices quería yo experimentar viendo un rescate, ¿no? Si fuera yo la que venía en esa barca, en un momento tan delicado y vulnerable de mi vida, me gustaría tener espectadores, ¿no? Bueno, pues esas son las cosas que luego vas reflexionando cuando vuelves. Sí, eso también nos pasó porque en la época cuando nosotros estuvimos había estado también en la isla Susan Sarandon haciéndose unas fotografías junto con algunos políticos y tal, ¿no? Tanto en Lesbos como en el resto de Grecia, ¿no? Y bueno, eso también te hace pensar, ¿no? Realmente eso ayuda a la resolución del conflicto. Quiero decir que personas con una imagen mediática se hagan la fotografía, ¿realmente sirve? ¿Realmente ayuda a la resolución del conflicto? O más bien lo que se hace es que se crea un halo de persona comprometida, ¿no? De esa persona que pone su imagen allí y tal, pero
bueno, esta persona luego se marcha y el problema continúa, ¿no? Entonces, es algo que nosotros luego de venir de allí también nos ha dado un poco que pensar, ¿no? Es lo que pasa también con muchas multinacionales que están haciendo un consumo de las luchas solidarias para lavar su imagen, bien sea porque emplean comida basura, porque contaminan o porque tienen asalariados fatalmente contratados. Y o entonces los bancos, y hacen un lavado de imagen haciendo un consumo solidario, ¿no? En cambio, estas personas que tienen una forma de vida súper sencilla, no lo piensan. Lo dan todo, o sea, dan su casa, su ropa, dejan de trabajar, se rompen sus barcas, lo dan todo por ayudar, ¿no? Y esta gente no sale en los periódicos. También estuvimos visitando, en Lesbos hay 2 campos de refugiados, está el campo de Kara Tepe y el campo de Moria. Nosotros estuvimos en el campo de Kara Tepe, que son las imágenes que están apareciendo por ahí detrás. En este campo pertenece al municipio de Lesbos, lo gestiona el propio municipio, y aquí van las personas cuando ya están clasificadas anteriormente del campo de Moria, ¿no? Estuvimos hablando también con el responsable del campo de Kara Tepe, ¿no? Sí, el comisario nos dio una charla y a lo que más importancia le dio fue a la dignidad. Dar dignidad a todos los que allí llegan y a la forma de vida que les dan. De hecho, ellos no les llaman refugiados, les llaman invitados. De ahí el nombre de nuestra pieza, ¿no? Los invitados. Y también en el resto de la isla les llamaban invitados, no les llaman refugiados, ¿no? Nadie se dirige a ellos como los refugiados, ¿no? Y eso también nos llamó mucho la atención, ¿no? Estuvimos hablando con algunas ONGs, nosotros no pudimos visitar el campo de Moria pues porque no se deja entrar a prensa, ni a fotógrafos, ni cámaras, y no pudimos visitarlo, ¿no? Sabemos que es un campo que está muy masificado, donde hay mucha gente, y que el problema parece ser que es que el gobierno griego no tiene presupuesto suficiente como para poder asistir a este campo, ¿no? Sí, creo que hay 5 personas para cuidar todo el campo y está súper masificado. Las ONGs incluso nos dijeron que se habían dado casos de violaciones ahí dentro, ¿no? Porque no hay control, porque no reciben dinero de Europa, no reciben ningún apoyo. Claro. Y bueno, pues esto a nosotros también se nos abren algunas interrogantes ahí, ¿no? Es decir, bueno, vemos que ahora está ocurriendo todo esto, no es nuevo, lleva ya mucho tiempo, está llegando mucha gente, es gente que llega de otras culturas, con otros valores de vida, con otras formas de ser, ¿no? Y bueno, eso está creando algunos problemas, ¿no? Sí, crea incertidumbre y miedo en algunas personas y además esto lo están aprovechando ahora los partidos de ultraderecha para ganar votos de una manera descarada, ¿no? Sí. En fin, que si queréis comentar algo sobre todos estos temas que hemos abierto aquí, o algo sobre la función o sobre nuestro viaje, que podéis preguntarnos o compartir vuestras ideas, lo que queráis. Los testimonios que hemos oído son también de vuestro viaje, sí. De gente del pueblo, ¿no? Sí. El primero es de Stratos Valiamos, el segundo de Miria Cambisi y el tercero de la prima de Stratos, Ana. Sí. Son solamente 3 testimonios, hay muchísimos más, pero bueno, hemos rescatado estos porque sí que hemos hablado pues con casi toda, bueno, con la gente es un pueblecito muy pequeñito y con la gente que está allí día a día, ¿no? Que está haciendo un trabajo y que no aparece en ningún sitio, es decir, es gente que tienen sus trabajos, sus vidas y que de pronto se ven arrollados por todo esto, ¿no? Y que nadie los conoce, ¿no? Los países al principio separan a la gente, casi un poco porque viváis un poquito la sensación de lo que significa que te separen de tus seres queridos, ¿no? Claro. Que te impongan. Sí, es lo que ellos viven, los separan, ¿no? Tras la caída del sol, fuimos al restaurante de Stratos y nos sirvió un guiso de pescado.
y especulamos, medio en broma, medio en serio, sobre la alimentación de los peces y toda esa carne humana que está en el fondo del mar, y sobre los bebés sin cabeza, inertes en la arena de la playa. La vida recicla todo lo que usa. El producto final de un proceso se convierte en el punto de partida de otro. Cada generación de seres vivientes depende de las sustancias eliminadas por las generaciones que le precedieron. Permanecimos sentados en silencio durante un largo rato, contemplando el mar y la noche, inmersos en toda esa negrura, todo ese espacio, esa nada. Stratos nos sirvió unos martinis y en mi cabeza se perfilaba la imagen de esa mujer que murió de agotamiento porque sus compañeros de patera intentaron saciar el hambre con la leche de sus pechos. Y pensé en su niño huérfano y en la mosca pegada a sus labios. No caímos que aquí ellos te devuelven la mirada. Teníamos que haberlo previsto. Nosotros, los hijos de la tele, los consumidores del dolor ajeno con palomitas. En Euro Disney levantamos alambradas de 6 metros. El show debe continuar. Si el paraíso se encuentra en el centro del imperio, Dios en Wall Street y los santos en Bruselas, está claro que el infierno es todo lo demás. ¿Por qué entonces no vemos el perro muerto cubierto de gusanos que llevamos sobre nuestros hombros? ¿Por qué nadie gira la cabeza hacia atrás para convertirse en estatua de sal? Durante unos minutos, subyugado por el vaivén de las olas, me quedé dormido mientras Amparo paseaba por la playa. Y tuve un sueño en blanco y negro. Soñé que estaba en una ciudad europea y formaba parte de una larga cola de personas hambrientas, tristes, estáticas. Un traveling, un plano secuencia que terminaba en una ventanilla donde una amable mujer repartía café caliente y unos diminutos panecillos. Todas las islas se unen debajo del mar. Estoy pensando que para recabar información para nuestro próximo trabajo vamos a viajar a la isla de Ibiza.